de los episodios de la última temporada de Love, Death and Robots que más sensación ha causado entre los espectadores es sin ninguna duda How Zeke Got Religion. Y a ver, no es de extrañar, porque además de contarnos una historia súper intensa en cuestión de minutos, viene acompañado de un apartado visual exquisito que lo hace todavía más atractivo. De la mano de Titmouse nos presentan una historia basada en el relato corto de John McNichol, dirigida por Diego Porral con la dirección artística de Gigi Cavenago, artista italiano muy reconocido con un estilo inconfundible que nos evoca al cómic con unos colores muy intensos, planos, con un uso evidente del claroscuro y una línea de expresión muy marcada. Sin embargo, este cortometraje, a pesar de estar animado en 2D y de estar acabado en 2D, cuenta con muchos elementos, tanto personajes como props, como escenarios, tienen una base referencial en 3D. Y hoy tenemos la suerte de poder hablar con una de las personas responsables de este trampantojo, Rubén Sotomayor, 3D Character Modeler y Look Dev, entre otras muchas cosas, porque ya veréis en la entrevista que este chico no para quieto, que destaca por su especial habilidad de llevar diseños 2D al 3D con tanta elegancia y delicadeza que si no fuera porque te hace un turnaround no te creerías que es una escultura en vez de un dibujo. Además, junto con Sara Morcillo son responsables de la creación de Korogi Studio, su propio estudio independiente especializado en esta estética 2.5D en la que ofrecen sus servicios para animación, publicidad y videojuegos, entre otros. ¿Por qué hoy en día se utiliza el 3D como base para animar en 2D? ¿Cuál es la clave para adaptar los diseños de una técnica a otra sin que apenas se note? ¿O qué llevó a Rubén a especializarse en este estilo? De todo esto y mucho más charlaremos en la entrevista, así que no quiero entretenerme más y sin más dilación, dentro vídeo. Bienvenido, Rubén, muchísimas gracias por acceder a hacer esta charleta y nada, cuéntame cómo estás. Pues todo muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la entrevista y yo te sigo de hace bastante tiempo, ¿eh? Aunque pienses que no lo sé, si lo sabías, pero sí, aquí en casa te seguimos de hace tiempo y vemos tus vídeos también y oye, pues es un placer poder estar. Y nada, que me habéis dicho, o sea, me va la olla, o sea, rapidísimo. Nada, que bueno, Para que muchas me gracias. presente, Sí, no, tío. pero que muchas gracias por lo que acabas de decir, ¿eh? Que Ah, me no, hace nada. mucha ilusión porque yo también soy súper admiradora de vuestro trabajo, o sea, tanto tuyo como de Sara, o sea, sois unos cracks. Así Muchísimas que gracias. el placer es mío. Cuéntame, ¿qué tal estás ahora sí? Bien, nada, estás bien, la verdad que bien, o sea, ha sido un año bastante. En verdad no ha sido tanto como parece, yo creo que desde fuera, porque realmente en términos de trabajo sí que no me ha faltado y he estado bastante bien con ello. Pero claro, como han salido proyectos, creo que al final da la sensación de que, jope, Rubén ha estado haciendo no sé qué, ha estado haciendo no sé cuánto. Y en verdad, pues, hombre, estoy muy agradecido de los proyectos que han salido porque son muy chulos. Pero bueno, la verdad que bastante tranquilito ahora estos últimos meses y muy bien. También viene bien descansar y no estar ahí siempre a tope en crunch y muy agobiado con todo. Ya ves. Entonces, la verdad que bien, estoy contento. Pues haces muy bien, la verdad. Hay que valorar también los momentos de calma, ¿eh? Pero bueno, que el Sí, trabajo nunca nos falte, que eso es lo importante. no, eso sobre todo. Bueno, para quien no lo sepa, somos paisanos, somos los dos de Sí. Mallorca, aunque estemos aquí hablando en castellano, que se De me hecho, hace yo creo que raro. se nos nota un poco, en verdad, en Bueno, no algunas lo cosas. sé, ¿eh? A mí hay gente que me pregunta si soy de Madrid, Ah, pero sí. bueno, a ver, sí, o sea, tengo el acento entrenado, de decir, ¿eh? Pero sí, somos paisanos, así que hoy es reunión de mallorquines orgullosos de trabajar en el sector de la animación. Vamos. Aparte de que tienes un historial, o yo pienso que tienes un historial de experiencia súper grande y muy variado, que me parece eso súper interesante, ahora entraremos un poco en ello. Eh, Cuéntanos un poco en qué estás ahora mismo dentro de lo que puedas hablar, más o menos como el tema de trabajo, cómo lo llevas. Pues bueno, ahora realmente, mira, sí que puedo decir en lo que estoy ahora, porque es un crowdfunding que es abierto. Entonces, estoy trabajando para Paul Escarlata, que es un, bueno, story writer, trabaja también, ha trabajado en
padre de familia, en Pitmouse, en bastantes series de estas conocidas, y me contactó pues hace no mucho para eh, hacer un proyecto que él tiene en mente. Quiere sacar como un proyecto de película, serie, no estoy del todo seguro, pero básicamente pues me pidió que si podía hacer diseño de personajes y después el desarrollo en 3D un poco a modo proxy para que pueda utilizar como también esos modelos de referencia, que es sobre todo pues lo que me dedico a hacer ahora, la verdad, en su gran mayoría. Y ahora este mes empiezo también en otro proyecto justo, pero ese ya sí que no puedo decir nada por ahora. Lo entendemos, suele pasar. Es que ese ahora que has dicho, lo que estoy haciendo ahora, es clave, ¿eh? Porque es que no paras de hacer cosas diferentes y me parece súper guay porque tienes un perfil muy completo. Y bueno, pero aquí concretamente yo quería... Enfocaremos la entrevista sobre todo a tu último trabajo con Netflix, que fue para la serie de Love, Death and Robots, concretamente con el cortometraje de How Sick Got Religion, que es el mejor de la temporada, ya lo he dicho, creo que todos lo pensamos, esto es así. Y nada, bueno, dentro de este cortometraje he visto que trabajaste tanto como modelador como look dev, ¿no? Sí. Sin embargo, aunque tienes un estilo súper reconocible, por decirlo de alguna forma, porque en redes, tanto si son alumnos tuyos como si eres tú, se ve algo en 3D y sabes que tiene que ver contigo o con Korogi. Entonces, eso me parece súper guay, ¿no? Porque es como que tienes un estilo muy marcado, con mucha personalidad y que además ahora mismo se lleva un montón porque es este 3D con mezcla de 2D tal. Pero antes de empezar con esto, tú hiciste, o sea, trabajaste en muchas producciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que haces ahora mismo, como por ejemplo estuviste en Skydance, ¿no? Con un estilo mucho más estilizado tipo Disney, o por ejemplo en Blue Zone, ¿no? Y demás, haciendo cosas súper diferentes. Entonces, ¿qué crees qué es lo que te llevó hasta donde estás ahora, a tener este estilo tan tuyo? Pues mira, además aprovechando, justo has dicho lo de Skydance y Bluetooth y demás, pues yo empecé en verdad haciendo las prácticas de la carrera de UTAD en Skydance, y las hice trabajando como en la película de LAC que salió para Apple TV, pero no hice directamente nada para el proyecto, sino que al final estuve aprendiendo realmente, que para mí, vamos, o sea, fue un antes y un después, porque yo no sabía a qué dedicarme. Al final estaba como, yo creo que con la duda que tenemos todos de diseño de personajes o entornos o modelar objetos o modelar personajes. Al final sabía que lo que más me gustaba era modelar personajes, 100%. Vale. Y ahí tuve la gran suerte de que en medio de la producción de LAC hubo un cambio muy grande, que fue justo cuando entró John Lasseter en Skydance, y arrasó con todo. O sea, todos los proyectos que había, que era Ilion, anteriormente justo. Yo entré en Ilion Transición a Skydance, Vale. básicamente. Y pues sí, justo ahí John Lasseter pues decidió cambiar el estilo visual de la película de LAC, que está precioso antes, la verdad que era increíble. Y entonces tuve la suerte de que al cambiar eso cambiaban también pues muchos modelados, muchos personajes, y Ostras. pilló justo que los modeladores de personajes pues estaban haciendo modelado de personajes o lo iban a empezar a hacer, ¿no? Y claro, pude ver directamente pues cómo preparaban los modelos, cómo trabajaban, me dejaban sentarme detrás de ellos, que eran Ander, Liza y Lautaro, que eran, son increíbles. Son de los mejores modeladores que hay de personajes, te diría de España, pero para mí del mundo, incluso a nivel cartoon. O Qué guay. sea, y gracias sobre todo a Ander, que estuvo ahí conmigo un montón, pues yo tenía como muchas manías cuando modelaba, y y ahí aprendí como a desbloquearme un poco de intentar modelar siempre como todo muy rápido, sin paciencia, intentando acabar todo como pudiera, a como tomarme unas pautas en serio de una forma más profesional para empezar a modelar. Y la verdad que me cambió de la noche a la mañana. O sea, y lo aproveché muchísimo yo también, es decir, o sea,
lo machaqué, o sea, lo cogí, les preguntaba, iba a todo donde podía, o sea, fui muy pesado y creo que al final, si quieres empezar a dedicarte a esto, tienes que serlo. O sea, si tienes una oportunidad, aferrarte a ella como puedas y a tope, ¿no? Con ello. Y mira, pues justo empecé a modelar esto, pero estaba también en la universidad, justo en el periodo de prácticas, quería hacer un proyecto para mi portfolio con otra persona, que era una chica que iba conmigo a la carrera, y le dije, oye, vamos a empezar a hacer algo juntos. Y empezamos a hacer el tonto y pues al final la idea que pensamos como que le gustó a más gente y por lo que sea yo de repente me empecé a enterar de que cada vez más gente se estaba uniendo a esa idea como tal. Y yo, Vale. vale, a ver, esto empecé como un plan y todos, que era lo que queríamos hacer, se está convirtiendo en que la gente como que está demandando hacer un corto o hacer otra cosa así, ¿no? Y... y dije, me vi un poco en la tesitura del problema de decir, ostras, tengo que reestructurar todo esto para hacer una historia ya pues, pensada para hacer todo algo, un departamento o poder organizarnos todos para que cada uno pueda sacar portfolio de aquí y estar todos contentos. Y al final acabó derivando en una idea que pues empezamos Irene Trapero y yo, que desde aquí pues también le mando un saludo, eh, que es muy crack, que es muy bueno también. Y pues empezamos un proyecto del cual queríamos intentar huir estéticamente de todos los proyectos pues, que había hasta el momento, que de hecho no había salido Spider-Man ni nada en ese momento. O sea, realmente no había nada, o sea, únicamente creo que la película de Loving Vincent, que era como más bien procedural, todo, como que había exploración de algunos proyectos así. También nos inspiramos mucho en The Dawn Keeper de Tonko House, que es un corto súper bonito, Ujú. pero no está hecho en 3D. O sea, realmente es pintado a mano, frame a frame, sí que usa Exacto. algunas referencias, pero entonces nos inspirábamos en esas cosas, pero claro, no teníamos herramientas porque no existía nada para intentar investigar, hacer un estilo diferente o un estilo más artístico con el 3D también, ¿no? Y ahí, pues, bueno, ya te imaginas, yo soy muy de obsesionarme, no sé si con el modelado ahí previamente, como te he dicho, y aquí me obsesioné totalmente en investigar de cabo a rabo todo lo que existía en términos de este estilo de acabados que se llaman NPR, que es Non-Photorealistic Render, que Vale. básicamente consisten en pues intentar huir de pues, en cualquier programa 3D tú metes un modelo y pones una luz y te hace algo con un cálculo matemático de la luz y las sombras que es realista, digamos. Pues al final NPR intenta huir totalmente de eso, que el software transforme las luces, las sombras y demás en algo que pueda ser lo que tú quieras. Si quieres que las sombras sean rayas, pues sean rayas. Si quieres que las luces sean, no sé, círculos, pues sean círculos, ¿no? Vale. Entonces, es como la deconstrucción realmente de esos parámetros, pero aprovechándote un poco del sistema este, pues, que tiene el software, ¿no? Como tal, de luz y sombra y demás. Y crear así, pues, cualquier estilo que se toque mentalmente. Y pues estuve eso, observando, estudiando. De hecho, mi TFG era una caca, porque al final fue un TFG que únicamente eras de como averiguar si tenía más sentido modelar un personaje desde cero o también utilizar fotogrametría para escanear un personaje y modelarlo. Y al final no tenía ningún sentido porque, qué decir, y la comparativa era totalmente distinta y Claro. no, bueno, no tuvo mucho sentido, pero el TFG de Irene fue completamente de la exploración esta estética y fue un bombazo, o sea, encantó a todo el mundo y al final pues estuvimos trabajando un montón en explorar todas esas estéticas y demás. Y ahí es donde hice pues esa mezcla del modelado con este estilo de acabados, ¿no? Yo también siempre me ha gustado diseñar, o sea, al final también siempre me ha gustado mucho dibujar, diseñar personajes y demás, entonces nunca lo he dejado, siempre me ha gustado. Y ahí es como que dije, pues si me gusta mucho esto y me gusta mucho esto, ¿por qué no lo junto de alguna forma? Claro. E intento hacer que
pues oye, pueda crear modelados 3D, pero que parezcan diseños en 2D como tal, ¿no? Y ahí pues ya fue cuando empecé a explorar, también empezaron a salir un poquito más herramientas, incluso encontré herramientas súper viejas, pero las adapté para como versiones de Blender nuevas y demás, que pues mira, luego fueron lo que son y son los trabajos que he ido sacando y así pues yo creo que fue como forjé un poco esta mezcla estética que tanto ha llamado la atención. Yo creo que con razón, porque es muy llamativo cuando lo Sí, ves, pero bueno, tiene muchas cosas que si quieres hablaremos. claro. Sí, sí, no, a mí me parece desde luego un estilo precioso. Yo que soy súper fan también del 2D, poderlo ver así con 3D y demás, pues me parece un inventazo, la verdad, porque al final el 3D tiene unas herramientas que en 2D pues no tienes y si puedes fusionar la estética con la practicidad, me parece increíble. Lo que me ha llamado la atención de lo que comentabas al principio es que cuando empezaste a estudiar 3D, o bueno, 3D, perdón, cuando empezaste a estudiar artes digitales en la UTAD, no tenías muy claro todavía por qué rama querías ir. Entonces entiendo que hiciste una carrera, un curso, un máster, lo que sea, eh, como generalista, ¿no? Sí, fue el grado de animación, que ¿Vale? realmente el grado de animación en UTAD y yo creo que en casi cualquier universidad es generalista. O sea, al Claro, final, ahora sí que se ha ido centrando un poquito más en que en los últimos años tú te puedas especializar un poquito más, pero cuando lo hicimos nosotros en 2015 era generalista y se acabó. O sea, no te claro, ibas a especializar. A ver, en el último año podías coger optativas que igual te centraban un poquito más a lo que tú querías, pero por ejemplo ahora sí que veo que las universidades y demás empiezan a centrar un poco más en plan, vale, tercero, pues ya empiezas a seleccionar animación 2D o diseño, dibujo, te centras más en eso, o 3D, VFX, lo que quieras, ¿no? Entonces sí, la verdad que por suerte o por desgracia, la verdad que tuve unos conocimientos más generalistas en todos los ámbitos y aprendí un poco de todo. Y yo creo que por eso también te surgen como muchas dudas de que no sabes qué hacer, porque hay muchas cosas que te gustan, que seguro que mucha gente se identifica con esto. Y, pero al final, pues mira, no sé, yo al final me guié por lo que creo que cuando estaba en mi tiempo libre decidí hacer, ¿no? O sea, pensé, si yo en el poco tiempo libre que tengo estoy sacando un rato para modelar o para sentarme a hacer personajes y a veces hasta me olvidaba de comer ostras, directamente, eh, decía, pues es que eso tiene que ser. O sea, porque al final como es algo tan que tienes que estar tan encima, tienes que practicar mucho, tienes que ser muy bueno haciendo eso y bueno, luego las miles de cosas más que tienes que tener en cuenta que no dependen casi ni de ti, pues mira, pues al final sí que tiré por esa vía y tuve también un poco la suerte de estar en lo de Skydance y demás y poder tirar un poco ya más enfocado. Pero es verdad que nunca me acabó o nunca me ha acabado de llamar al 1000% de todo el proceso que tiene el trabajo de un modelador al uso, porque creo que en cierto momento pues puedes perder o pierdes ya la parte de creatividad, que es cuando pues tienes que trabajar la topología de los modelos, tienes que centrarte más en que todo esté perfecto para rigging, que al final es una parte técnica que pues, tengo que saber y tengo que hacer y que he hecho previamente en estos proyectos más al principio. Por ejemplo, en Bluetooth, pues al final tuve que trabajar de eso, enfocándome en modelar personajes como tal. Y luego, bueno, también previamente en algunos otros estudios. Y había algo que no me acababa de, como de convencer. O sea, y entonces por eso básicamente pues empecé con hacer lo que hago, pero realmente al final hago de todo. O sea, si tengo que hacer o modelar un personaje con topología y bien, pues al final también lo hago, pero no sé, o sea, haciendo un poco todo esto, pues vi que me gustaba un montón hacer esto y se presentó la oportunidad también de que alguien dijo, ostras, esto nos puede ser útil. Entonces, pues ahí quedó.
que me parece muy interesante que hayas podido probar muchos roles distintos, porque, por ejemplo, en mi caso, yo fui directa a animación porque yo hice la Ujú, carrera de comunicación audiovisual y ya fui directamente a un máster de animación, ¿no? ujú, Directamente a especializarme. Y es verdad que siempre he tenido esta espinita, he tenido suerte porque la animación me gusta, ¿vale? Y lo disfruto y me pasa igual que lo que dices tú, de que te tiene que gustar, porque es ujú. algo que le tienes que echar horas, es frustrante, porque lo es, y al final te tiene que gustar. Entonces, pues tuve suerte de que acerté. Pero siempre he tenido la espinita porque también siempre me ha gustado dibujar, tal. Digo, wow, me gustaría hacer algo de diseño de personajes, me gustaría algo de modelar y luego poder animarlo, me parecería súper chulo. Pero bueno, también nunca es tarde para probar otra especialidad. Me refiero que esto al No, no, final, cuantas vamos, más sepas, más completo es tu perfil y más le gustas a las empresas, eso también. totalmente. Todo lo que sea ahorrar. Exacto, exacto, exacto. Pues entonces también se podría decir que ha sido como un poquito, aparte de tu perseverancia y trabajo duro, porque al final esto es lo que tú dices, te has pasado ahí estudiando Blender y otros software, historias para que quede este estilo tan característico, pero también ha sido como un poco un conjunto también de estar en el momento correcto, ¿sabes? Cuando tocaba, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso también está muy guay, la verdad, porque que tuvieras la oportunidad de hacer las prácticas en Skydance es un lujazo, ¿sabes? O sea, Sí. ojalá mucha gente, o sea, yo me habría encantado poder hacer las prácticas en una empresa como Skydance, ¿no? Porque al final es verdad que estás ahí aprendiendo, puede que no hagas mucho de primeras, pero hoy estás codo con profesionales súper top, con Sí, un pipeline súper profesional y con, no sé, al final ahí ves cómo es el mundo real de nuestro trabajo, o sea, que me parece súper tal guay. cual. Sí, sí, tanto lo bueno como lo malo, ¿eh? O sea, al final es lo bueno de estar y yo lo agradezco muchísimo y también lo aproveché muchísimo. Al Claro, final sí que veía gente de mi entorno que también tenía esa oportunidad y no la aprovechaba tanto. Yo creo que porque en cierta manera igual te acostumbras a veces un poco en los años de la carrera a decir, bueno, esto es normal. Pero es verdad que yo siempre al final he tenido bastante los pies en el suelo con el tipo de estudios que es esto, que no es para todo el mundo porque ni para todas las carteras, porque es muy caro estudiar animación y, y yo al final, que tampoco, o sea, no vengo de una familia pobre ni nada, pero es verdad que salimos de Mallorca, venimos a Madrid y al final tenemos que pagar un alquiler. Tuve que estar trabajando colateralmente bueno, en una residencia de mayores, dando clases particulares. O sea, al final creo que todo eso también te hace valorar muchísimo más. O también trabajé en el Burger King. Al final trabajé en muchos sitios antes de hacer esto, pero para poder llegar a eso, poder llegar claro. a tener esa oportunidad de, pues, oye, las prácticas en este estudio, en Skydance, que, bueno, ahora es uno de los mejores o al menos de los que más suena como tal, pues, jope, o sea, adelante y yo me apuntaba a todo lo que podía en la carrera y hacía todo lo que podía. Entonces, creo que también está un poco en la percepción de valorar, pues, esas oportunidades, ¿no? Porque yo la valoraba mucho, pero luego, pues, lo que te digo, hay gente que igual lo veía como normal o lo normalizaba mucho y no es algo normal. Desde luego que no. Pero bueno, aparte de modelador de personajes, que es algo que controlamos bastante, sabemos, ¿no?, lo que implica el rol de modelador. También has Ajá. trabajado como diseñador de personajes en alguna producción, ¿no? Que eso Sí, también... Cuéntame, cuéntame. no, proyectos pequeñitos, ¿eh? En general sí que he trabajado para... Yo al final mi trabajo es de freelance, la Ya, verdad. O sea, como que no he trabajado nunca directamente en estudio, quitando las prácticas y ya, creo que ya. Pues después de esto, bueno, y dando clase, siempre he trabajado a remoto y siempre han sido por periodos pues de como máximo 1 o 2 meses. O sea, claro. esa es mi forma como de trabajar en proyectos. Y la verdad que, bueno, es una forma curiosa. Al final, creo que todos tenemos en mente como eso, salir
de la carrera y guau, voy a empezar en un estudio y tirar como por esa vía, pues un poco tal vez tu caso, ¿no? En plan, igual has estado más en un estudio, ¿no? Más estable o más fijo. Y también es una vía de trabajo, ¿no? Pero, pues no sé, a mí me fue surgiendo la otra vía, la de freelance y la de ir trabajando en proyectos y pues por esa vía al final tiré. Y por ahora seguimos en ello. Pero bueno, no sé qué me estás comentando, que se me va mucho, ¿no? Porque empiezo a decir una Tranquilo. cosa, No, te perdón. iba a decir que es una vía además que le va a pasar a mucha gente. O sea, el tema del freelance en nuestro ámbito está a la orden del día. O sea, que bueno, Ujú, te puede tocar un trabajo así subcontrato como ujú. estoy yo Sí, y genial, porque por una ujú. parte pues te da tranquilidad de no estar de Sí, eso autónomo, es. todo esto. Eso es. Pero bueno, si no, freelance, si te van saliendo curros y demás, también es una opción súper viable. Sí, sí, sí. Pero lo que te decía era que aparte de modelador y diseñador de Sí, de diseño de personajes, personajes. Ujú. también has Sí. sido look dev en varias producciones últimamente. Sí. Y me parece, o sea, yo esto quiero que me cuentes todo, porque me parece una cosa tan curiosa, tan importante en una producción, una responsabilidad tan grande tan guay que quiero que me cuentes un poquito en qué consiste todo este tema. Pues mira, bueno, diseño de personajes, lo que te he dicho, al final ha sido en proyectos aislados como este de ahora o en Spin Master también en algunos otros proyectos pues de algún videojuego ha sido o, algún proyecto interno que tienen más que nada para hacer, pero es verdad que como que nunca he acabado tirando tanto por esa vía. Y el tema del look dev, la verdad que es curioso porque, bueno, surge a raíz de toda esta exploración que hice de modelado de personajes con los acabados NPR. Y pues empecé a hacer, bueno, es que el look dev tampoco es únicamente solo de NPR, ¿no? Al final también puede ser simplemente cómo se ve un personaje. De los de A3D como tal, ¿no? O sea, porque a veces a las empresas o a la gente le interesa mucho eso, cómo se va a ver mis diseños o es un garabato que he hecho súper random, súper rápido, cómo se puede ver directamente en 3D, ¿no? Entonces, sí que es verdad que poco a poco como que esto ha ido evolucionando y pues mira, de los primeros que confió en mí para ello fue Diego Porral con el proyecto este de Love, Death and Robots el año pasado. Y con ello ya he ido haciendo como, pues básicamente, al final es, es más bien como desarrollo para toda una parte de preproducción, ¿no? O sea, al final no siempre es como un look definitivo de cómo se va a ver el proyecto finalmente. En mi caso, pues por ejemplo, lo de los de Sun Robots fue mm, ayudo dentro del departamento de preproducción. Realmente es lo que más hago ahora, pues es trabajar en ese departamento previo donde me dan garabatos o me dan bocetos y muy al aire Vale. para que el diseñador tanto de props, objetos, bueno, de entornos, de personajes, solo tenga que centrarse en hacer un boceto y ya, no en definir o estructurar mucho eso. Y ahí estoy yo, en esa parte, como para definir esos modelos, cerrarlos de una forma que puedan servir en 3D para previsualización en general, pues por ejemplo para el departamento de animación 2D, que puedan coger los bustos, que es por ejemplo lo que hice en Love, Death and Robots, hice los bustos de todos los personajes del corto Vale. y hice todos sus ítems, sus props, y, o sea, digamos de la parte de la cabeza y demás, y como que tenían pues varias versiones, y esto servía pues para el departamento de animación 2D, que pudieran coger esas cabezas, que se vieran directamente como si fuera el diseño, o sea, tenían que tener estética como 2D, digamos, y pues que pudieran dibujar encima y poner una cámara, deformar pues el focal length, bueno, la perspectiva o lo que quisieran y, pues fuera mucho más fácil, agilizara muchísimo el proceso de trabajo. También he trabajado en eso
en otros proyectos de Overwatch. Trabajé en dos cinemáticas, una pues para vender como la expansión de Street Fighter y otra Oh, la de Avatar. Y también estuve trabajando justo en eso, en hacer los props que parezcan 2D, pero realmente son... Y todos son animaciones 2D a todo esto. O sea, yo trabajo para 2D. Realmente trabajo para estudios 2D en vez de estudios 3D ahora. claro, es Y que es una es... cosa súper curiosa. Sí, Perdón, sí. es que quería hacer inciso en eso, que ahora que lo has dicho, porque es algo que yo creo que así en general, a no ser que pues seas de la industria o tal, no Sí, se sabe. Es como no, sí. tanto el cortometraje de Love, Death and Robots como por ejemplo los spots de Overwatch que has dicho. em, Son producciones completamente en 2D. O sea, el acabado, tú lo que ves en pantalla no es 3D con estética 2D, no, es 2D puro. Pero es que ahora que lo has explicado, me parece súper útil y tiene todo el sentido del mundo que tú hagas los modelos en 3D para que los animadores en 2D puedan decir, vale, ¿cómo se vería este personaje desde esta perspectiva? Coger Eso la es. cámara directamente en el software de 3D y lo tienes desde el punto de vista que quieras, con lo que has Claro, dicho, de formación de perspectiva, lo que sea. Y eso es. claro, van mucho más a piñón, así, no tienen que estar ensayo y error. Me parece súper interesante, la verdad. Sí, incluso con props lo he llegado a ver integrado directamente en mi objeto. O sea, directamente en algunos planos yo creo que se ha metido el objeto, o se anima en 3D y se anima en ese plano, pero luego se integra de forma, como se ve 2D como tal, pues se mete como, bueno, como pasaba antes. Es que esto no es nuevo. Yo creo que, no, o sea, no es nuevo, pero sí que como que se está volviendo un poco a ello, porque como antes había animación 2D en los 90 o en los 80 o antes, también se utilizaba para algunas películas 3D como tal. En plan, El Sí, planeta del tesoro tiene 3D, Tarzán tiene 3D, El jorobado de Notre Dame tiene 3D. Realmente Hércules, la Hidra, Hércules que me daba un también. miedo. Eso es, tal cual. Lo que pasa es que, claro, de pequeños no pensábamos en ello. Pensaba, o tú lo veías y te lo tragabas por completo. Claro, no lo veías y a lo mejor te da una impresión como un poco en Sí, decías, Canibali, uff, un algo sí, raro como, ahí como que te de... daba impresión de, uy, la cámara de repente, Sí. o... Pero bueno, a mí de pequeño yo me lo tragaba Pues eso, claro, claro, 10 realmente. de 10, o sea, para adelante. Vale, ni idea, ¿no? Pero Total. claro, después se dejó de hacer esto como tal, y yo creo que también con Klaus hubo un resurgir ahora, pues de intentar hacer más cosas en 2D, y claro, Klaus usa también muchos elementos 3D, muchas escenas para algunas cosas. Entonces, yo creo que un poco a raíz de todo esto, pues como se vuelve a hacer 2D y se vuelve a animar en 2D bastante en muchas cosas, pues ahora el 3D tiene más facilidades que antes y también desarrollando este estilo de acabados, pues tiene muchísimas salidas. O sea, tiene realmente mucho sentido que se empiece a hacer esto. Pero como tú dices, es como una profesión desconocida. O sea, Total. no existe ni una asignatura, ni nadie que te enseñe a hacer preproducción 2D, 3D. O sea, realmente como tal. Entonces, la verdad que es algo con lo que yo ahora estoy empezando a luchar un poco para ver si, oye, si se puede. Por eso empecé también en mi academia y pues mis cursos y demás, porque es verdad que vi que no se enseña en ninguna parte. Y también es verdad que como que es muy personal porque encima es un workflow muy personal. O sea, es algo que yo hago de una forma muy concreta y lo llevo a cabo de una forma muy concreta. No, yo no lo he visto en ningún lado ni lo he encontrado en ninguna parte. Al final me he ido adaptando y según Claro. las necesidades me decían, y necesitamos esto, pues yo me rompía la cabeza a pensar, pues vale, pues a ver, pues voy a hacer esto, a ver si funciona. Y ha funcionado en muchos casos, pero sí, sí. La verdad que es una profesión rara, es muy nueva, yo creo en Sí. cierta manera, y creo que, oye, que se necesita gente de ello, porque es eso, no hay tanta gente que esté haciendo esto. Y la verdad que gente que sé que ha hecho ya mis cursos,
pues ya se está como los han cogido prácticamente Qué después guay. directamente, porque me preguntan en plan, oye, ¿sabes alguien que haga directamente lo que tú haces? Es que, claro, yo no conozco a nadie, pero la gente que hace directamente el curso o lo que sea, pues si sé que se le da bien o lo hace bien, pues obviamente está muy bien pues tener un perfil así, o sea, porque Claro. es extraño, sí, sí. Es curioso además porque, o sea, tú como look dev, o sea, has dicho que trabajas con preproducción, Ujú. pero digamos que o sea, ¿cómo tomas tú las decisiones artísticas? ¿Tienes Ujú. directamente con el director, te da Ujú. unas pautas o tienes un departamento de arte? Ujú. Cuéntame un poquito cómo, porque me parece Sí, mucha responsabilidad. lo es, sí, la verdad que es bastante responsabilidad, pero sobre todo el hacerlo bien y hacerlo rápido al nivel de un diseñador, porque al final estoy cubriendo, digamos, una posición que pues básicamente hace alguien de diseño o alguien de arte como tal, ¿no? De 2D. Entonces tengo que ir igual de rápido que alguien que trabaja el boceto, un turnaround y todo, ¿no? Que sea realmente útil. Y básicamente al final trabajo de mano a mano con el director o todo el departamento de arte en general, dirección de arte, es con quien más estoy en contacto, porque al final ellos quieren algo, tienen su visión, ¿no? Claro, Y yo soy el que la traslada de alguna forma. vale, Entonces, ellos tienen su estilo, tienen lo que quieren hacer, pero necesitan que eso pues sea útil para otros departamentos, facilitarles el proceso. Entonces, lo que hago, pues, por ejemplo, me dicen, los de Zan Robots me dieron eso, los diseños de los bustos como tal, y me dijeron, tiene que funcionar perfecto, clavado desde todos los puntos de vista para que cuando se rote se vea bien. Entonces, eso no sale a la primera. Tiene muchísimos retakes y yo tengo que ponerme incluso de acuerdo muchas veces con el diseñador, porque a veces no deja de ser un garabato lo que me dan y puede que el frontal, el perfil y tal no cuadren directamente. claro. Que eso es algo que también estoy trabajando mucho ahora, porque a veces es verdad que en el 2D no tiene por qué cuadrar el perfil con el frontal, por ejemplo, en cuanto a vistas, porque a nivel artístico, pues bueno, pues tiene más appeal. Entonces sí Exacto. que estoy trabajando bastante en incluso adaptarme al 100% a que lo que haga el diseñador, aunque sea una cosa en el frontal y otra en el perfil, pues se vea como el diseñador quiere, ¿no? Pero Qué por pasada. ahora, claro, si tengo que hacer que funcione como en una balanza, pues tenemos que encontrar a Un veces un punto punto, medio, claro, un claro. punto medio en plan, oye, mira, en el perfil es que es imposible, si le cambio la nariz así, no va a funcionar en el frontal o en el tres cuartos o el cachete. Al final, donde suelo tener más problemas suele ser toda la zona del perfil, el frontal y demás, que cuesta mucho que encaje bien como esa profundidad con, con todo, o sea, para los gustos sobre todo, ¿no? Los props pues no es tanto problema porque un prop es muy fácil. En general Sí que de, suele encajar siempre en todas las claro, los perspectivas. volúmenes siempre suelen encajar, pero un personaje puede ser muy distinto, es un Claro, al frontal, ser un algo perfil. igual más orgánico y demás Eso es es, distinto. eso es. Qué guay. Entonces, ese es mi pipeline en general. Trabajo, me dan la idea o me dan una idea previa y yo intento trasladarlo siendo lo más fiel posible a lo que quiere el director de arte y el director. Pues justo con el tema este de la fidelidad con el dibujo original, quería entrar ahí, porque he visto que, bueno, tú muchas veces, aparte de, por ejemplo, en Love, Death and Robots, he visto, creo, si no recuerdo mal, los diseños de personajes los hizo un diseñador de personajes así como muy conocido, ¿no? O estaban basados o en un artista de cómics o algo así, si no Sí, recuerdo Gigi mal. Cabenago es Exacto. que Vale, es, bueno, ganó el premio Emmy justo con el corto este de Love, Death and Robots. que es increíble. Y es brutal, o sea, el tío dibuja para cómics para DC, o sea, y tiene un estilo muy, muy personal. O sea, es un estilo que Exacto. incluso yo te diría que en Love, Death and Robots, el que más ha tenido que romper la cabeza con esas cosas no he sido yo, sino que ha sido una chica que se llama Lea Dow, que ella tuvo que hacer los entornos
y los tuvo que hacer en 3D, pero además tuvo que cuadrar con shading, básicamente renderizar y que se viera lo más calcado posible al Wow. estilo final. O sea, al final es verdad que Love, Death and Robots, mira, Love, Death and Robots, el corto es un poquito híbrido en cierta manera, pero es verdad que yo creo que lo bueno que tiene ese corto es que han mantenido la pureza de ser 2D totalmente, ¿no? Pero luego tiene mucha base estructural de 3D en general para ayudarse, facilitar trabajo y salir adelante, ¿no? Pero los fondos que ves, pues igual es un render que después tiene un poquito pintado o ajustado los colores y ya está. Claro, Pero es un trabajazo es brutal. increíble. Y luego sí que la parte de los aviones sí que había un avión 3D, o sea, eso sí que es una parte un poquito más de 3D con el acabado que tenía que tener y demás, y además aprovechando la profundidad para pues, meter ahí parallax con las nubes que también eran dibujadas y demás. Y no sé, tiene un proceso de trabajo súper interesante. Yo creo que además que se ha juntado como la creme de la creme de artistas. Ha juntado artistas emergentes, ¿no? Buenísimos que están empezando a experimentar con este estilo de cosas. Se han juntado artistas que son dinosaurios ya, que son increíbles en términos de animación, de storyboard, de dirección de arte. Había siempre puesto a alguien en cada puesto de lo mejor de lo mejor. Y entonces yo creo que por eso ese corto ha sido tan bueno, porque al final se ha juntado todo y ha salido perfecto. Es que así es como salen las cosas bien. Sí. Porque muchas producciones pecan un poco de no tener, digamos, un pilar en cada departamento potente. Ujú. Y yo creo que cuando sí lo hay, se nota un montón. Porque aunque sea solo uno y luego el resto sean artistas que igual no son tan experimentados, pero que Ujú. tienen ganas de trabajar con las direcciones de una persona, de un Ujú. profesional curtido, eso ya sale rodado. O sea, eso se nota Se mucho. nota. Y de hecho, cuando yo veía este corto, recuerdo pensar, es que podría parar cualquier fotograma y es un cómic, es una viñeta de un cómic. Y me parece eso 10 de 10. O sea, de verdad que me encantó. Y estéticamente, además, lo que comentas, que tiene alguna cosilla en 3D, pero está tan bien integrada que Sí. no salta, no se hace Ujú. raro. Y Ujú. vamos, me parece una producción de 10. Y volviendo a lo que comentábamos de adaptar los dibujos al 3D y demás, cuando lo haces de Ujú. otros artistas, cuando, o sea, me imagino que cuando son tus diseños, pues no Ujú. tienes esa presión, pero son tus diseños, pero Ya. cuando trabajas con otros artistas o incluso cuando lo haces tú por tu portfolio, que muchas veces en tu Instagram subes Ujú. que has cogido un dibujo de un artista en 2D y lo has adaptado a 3D, Sí. ¿no sientes ahí un poco, bastante de presión por tener que hacerlo así tan fiel y que se vea bien el turnaround y todo esto? Sí, no, o sea, sí que sientes presión porque dices, quiero dejarlo increíble y quiero, además yo lo hago pensando en honrar al artista Exacto. al 1000%, porque mi intención es como si fuera una extensión de su dibujo, tal cual. O sea, con ello es lo que busco. Y no, tampoco siento presión porque, supongo porque lo he hecho muchas veces o porque ya lo empiezo no sé, el tema de la escultura, porque realmente al final lo que soy es escultor, en el fondo, o sea, quitando toda la capa que hay encima, no dejo de ser escultor y al final lo que intento hacer o intento mejorar mucho en ello es en detectar todo lo que tiene un dibujo y conseguir que la adaptación al 3D sea lo más fiel posible. Y intento pasar, creo que aspectos que a veces bueno, pasa muchísimo, ¿no? En las películas, que como un personaje sabe riear o tiene que ser animado en 3D después y demás, a veces ves el diseño original, luego ves el personaje y no tiene nada que ver. O Nada. sea, dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí en la transición? Y es completamente lógico que eso ocurra, porque lo que tiene ese concept es que tiene una piel increíble por el hecho de tal vez estar diseñado en esa pose, en un momento concreto, en lo que cuenta.
y demás. Entonces, a mí eso es lo que me gusta transmitir de los modelados de esas personas. Por eso, como que me gusta mucho modelar a una pose, modelar a esa pose como tal. Y modelo los personajes asimétricamente en ZBrush, no uso la simetría para que sean no, lo hago como si fuera un escultor a mano, pero lo hago en el programa 3D. Entonces, con los años he ido mejorando cosas que yo mismo no me daba cuenta, pues por la inexperiencia o por no saber. En plan, ahora cuando rota, flota un pie para arriba porque no encaja, o sea, lo he querido encajar exacto con la referencia, pero es imposible. O sea, al final hay como muchos pasos de interpretación a la hora de modelar esos diseños y hay veces que no, yo también elijo el diseño un poco sabiamente, Claro. diciendo, vale, veo aquí que hay cosas que puede hacer que funcione perfectamente desde todos los puntos de vista. Aún así me gusta a veces que sea un reto el hecho de que buah, parece imposible y no va a poder ser y me tengo que inventar igual toda la parte de detrás, pero lo tengo que hacer bien, ¿no? Entonces pongo como mucho esfuerzo en que se vea bien desde todos los puntos de vista y se vea perfecto así. Y yo creo que es un poco ahí la clave de cómo no abandonar distintos puntos de vista que pasan mucho en el 3D. Que alguien se pone a modelar y lo posa, pero igual eso pierde mucha silueta, pierde apil, pierde que deformes el modelo como estaba en el diseño. No sé, o sea, es un poco eso y al final lo que te digo, yo me obsesiono. Y entonces es una de las cosas con las que pues, me obsesioné al modelar, que quería que cuando, o me daba mucha rabia, siempre ver modelos de modeladores que veía el boceto y veía el modelado y decía, está guay, pero no acaba de coger como toda la esencia. Y siempre me esfuerzo mucho en que coja toda la esencia de ese diseño. Es que no es nada fácil, por muchas No, cosas no, que para nada. comentas Es muy de... complicado, pero me gusta porque lo junta todo. O sea, junta todos los conocimientos que realmente tiene que tener un artista como tal. O sea, al final tienes que saber pues estructurar, tienes que saber de anatomía, tienes que saber de apil, tienes que saber de silueta, tienes que, ¿no? Como que tienes que saber de muchísimas cosas y ponerlas ahí, juntarlas para que encajen, ¿no? Paso a paso. Y aprendes un montón. Estoy Yo creo, convencida. yo creo que he aprendido un montón a dibujar modelando diseños de otros. O sea, he aprendido de cosas que, claro, pues, se te quedan en la cabeza al trasladarlas a la escultura y cuando las estás empezando incluso a diseñar tú por tu cuenta y dices, ostras, pues sí que pues, a estructurar una cara o una cabeza. Antes igual partías a hacer el círculo y Claro, intentabas hacer la cara y decías, vale, ¿y dónde coloco la nariz? Y en los ojos los dejo aquí o no, o la profundidad o la perspectiva que tiene, ¿no? O sea, ya son cosas que es que, claro, aprendes también total. esculpiendo a dibujar. Y está muy guay. Por eso me gusta juntar las dos cosas, porque creo que realmente van más de la mano de lo que la gente piensa. A veces está la gente muy asustada con pasarse al 3D o pasarse a esculpir o tal. Y yo intento como mostrar como que no es tan distante. O sea, realmente si entiendes de dibujo o de estructura para diseñar lo que sea, realmente con 4 cosas puedes empezar a esculpir y modelar y hacerlo bien. Y lo he visto en gente muy buena como Renato, por ejemplo, Roldán, que él por su cuenta esculpe personajes también y se puso a hacerlo y básicamente teniendo un poco algunas herramientas, lo notas. Dices, este tío es muy bueno diseñando y claramente, si se pone un poco a esculpir, me quita el trabajo, porque tiene esa base de dibujo. O sea, y al final creo que yo me baso mucho en la base de un artista 2D para trasladar todo a esculpir o el 3D, básicamente. Es que en realidad parece que no, pero en esta industria todos los roles dentro de una producción, la parte artística, digamos, están muy ligados entre sí. Sí. Porque lo que dices, por ejemplo, Ujú. a un modelador le viene muy bien saber dibujar por el tema de proporciones, de anatomía, de apil.
etcétera, etcétera. Pero es que también, por ejemplo, a un animador también le viene bien. O sea, no es indispensable, porque es verdad, yo conozco animadores que son animadores cracks, increíbles, que no saben dibujar, pero porque nunca lo han hecho y sin más habrán aprendido a animar en 3D y no les ha hecho nunca falta. Pero a lo mejor si empiezas de cero y tienes un poco de noción de dibujo, pues también ya como que entiendes un poquito más el tema de las poses, de a la hora de colocar el facial, ¿no? Que tenga un poquito de punto de fuga, de apil, todo esto, ¿no? Que tenga un sentido. Pero es que incluso si me apuras, por ejemplo, el rigging, ¿no? Un rigger que también sepa de animación y a la vez de anatomía es ideal porque tiene que saber cómo se mueven los músculos, cómo se mueven, si esto se sube, a qué afecta y qué puedes automatizar y qué no. Y al final es como todo un conjunto que en verdad siempre que sepas un poquito de aquí, un poquito de allá, todo suma, todo suma. Sí, sí, no, yo creo que los mejores profesionales son los que saben como fuertemente de un par de disciplinas también, ¿no? Como tal. O sea, al final es eso lo que tú dices. Yo, por ejemplo, cuando esculpo, también me obsesiona la parte de animación, porque el personaje en ese momento está haciendo algo, ¿no? Claro. Y esa pose, o sea, es una pose al final que tú pondrías, ¿no? Para animar el personaje. Y cuanto mejor esté esa pose, pues más funcionará todo, ¿no? Entonces, al final saber un poco de todo, y yo creo que justo en lo que yo hago, pues tener la base del dibujo y todo, básicamente todo el conocimiento que estructura el dibujo es como esencial, ¿no? Para también modelar. Y pues, para, igual que para ti animar, o igualmente si hay un rigger que sabe animar, ¿no? Es increíble. Y sabe de modelado, Es pues ideal. que bueno, sería el caso de algunos Sergi Caballero o demás de Disney, que son modeladores, riggers, animadores, y tú Todo en dices, vale, uno. yo, en plan, ¿cómo, de dónde han sacado el tiempo Contra eso para no se ser? puede competir, desde No, luego. no, pero claro, dices, esa gente es la élite absoluta y es normal que los quieran donde sea, porque controlan absolutamente todo muy bien. Y eso pues Que a la vez quiero recalcar y también me parece importante decir que es complicado también, en plan, mm, llegar a todo, porque imposible casi. claro, ya no solo por tiempo, sino por el tema del dinero que comentábamos antes, que desgraciadamente esta industria es una industria que para formarte es cara y Sí, no todo el mundo lo puede hacer. Y si tú sí, dices, sí. mira, quiero dedicarme a esto, voy a hacer un esfuerzo y me voy a centrar en una cosa, también está perfectamente bien y se entiende porque es que, a ver, muchas veces no da para todo y también es verdad que mucha gente me pregunta, tengo, yo qué sé, por poner una edad, 25 años, estoy ya muy mayor para aprender animación y digo, ¿cómo vas a estar mayor con 25 años? Es que además lo bueno de esta profesión es que la puedes aprender en cualquier momento porque no Totalmente. requiere una condición física especial. De hecho, todos tenemos dolor de espalda, los que nos dedicamos a esto. O sea Sí, que, la mejor condición física que puedes tener es si tienes poco dolor de espalda. exacto. Pero nada, esto con tiempo también y ganas, me refiero que no hace falta hacerlo todo de golpe. Que empiezas con una cosa y en 10 años o 5 te apetece hacer otra, pues la haces. Pero no hay Sí, sí. prisa. Entonces, pues eso también está bien saberlo. No, totalmente, o sea, animo 100% a que a quien no tenga muy decidido algo, que decida algo. O sea, pero sobre todo que decida esa cosa que le apasiona dentro. Por eso, lo que realmente piense, no me importa dedicarle todo el tiempo del mundo, porque me gusta, porque lo disfruto, sea lo que sea, porque al menos si tiras por esa vía, piensa que luego vas a trabajar de ello y al final con el tiempo a las cosas se le cogen asco, somos Sí. humanos. O sea, es lógico que, wow, o sea, la gente es de fuera cuando le digo, soy modelador de personajes para proyectos, y dicen, wow, qué profesión, porque lo primero que se te viene es qué creativo, qué
y realmente no es así. O sea, al final esta industria es muy matemática. Normalmente vas a ser poco creativo porque vas a estar bajo directrices muy claras y vas a tener que hacer cosas que no te gustan generalmente o ponerte con... Por eso, al menos si has de decidir algo, decide eso que te guste mucho para poder soportarlo mejor y poder pues seguir disfrutándolo, ¿no? Con los años. Exactamente, es que además hay que recordar, que creo que es algo que se nos olvida mucho en los trabajos artísticos, que no deja de ser un trabajo. Y el tema es que ahí hay una fina línea, ¿no? Entre la pasión que sientes como artista por lo que haces y el relativizar y ver de forma objetiva que es un trabajo y que ya Ujú. está. O sea, me refiero porque hay gente que dice, no, pero yo quiero hacer una película de Disney y si no hago eso no me siento bien. Es como, bueno, pues no pasa nada, es un trabajo mientras tú trabajes de esto y vayas haciendo tus historias y ganando experiencia. Ya está, ¿qué más quieres? O sea, tampoco hay que ser aquí súper autoexigentes. ¿Por qué? Porque luego te acabas quemando si no consigues ese objetivo estratosférico, que, a ver, algunos lo Ujú. consiguen perfecto, pero si no, no pasa Ujú. absolutamente nada, ¿sabes? Eso es, me parece algo muy importante porque mucha gente es como que, sobre todo en este tipo de trabajos, se le olvida. O sea, Sí. un electricista sabe que su trabajo es un trabajo y punto. Él hace sus arreglos, se va a su casa a dormir y se olvida de si ha arreglado la luz de tu Ujú. casa o la de el Ujú. presidente. Tal cual, tal Entonces, cual. nosotros tenemos que ser conscientes un poco de eso, que hay que trabajar de esto Ujú. y también saber valorar el hecho de tener un trabajo dentro de la industria, sea en el proyecto Ujú. que sea, siempre vas a aprender algo. Aunque parezca que no, algo Sí. vas a aprender. Ujú. Y eso es algo que se nos olvida mucho. Y es importante recordar. Totalmente, y creo que, vamos, o sea, afirmo todas tus palabras, porque sí, al final es una profesión y no deja de ser eso. Algo que vas a hacer a diario, rutinario y que te puedes cansar. Entonces, creo que no se piensa tanto en lo nuestro, porque como se ve tan creativo de primeras y bueno, al final lo que te lo vende es algo tan grande como industrias inmensas como Disney, Netflix, Claro. Sony, pero es que muy probablemente un porcentaje muy pequeño acabe trabajando en esos sitios. Y ya no es solo eso, sino que probablemente eso lo quieras hacer en los primeros años como de tu profesión, porque luego te das cuenta al final de que es casi que mejor estar en un estudio chiquitito a gusto, con gente que conoces, que con más cercanía, o con proyectos como lo que yo hago ahora también de freelance, si lo puedes mantener y si tienes también la fuerza mental para hacerlo. Pues ir haciendo para alternarlo, porque al final también hay vida y te das cuenta de que si luego tampoco disfrutas de estar con tu familia o con tus amigos o ir a hacer deporte o salir o lo que sea, mentalmente a veces se olvida eso también y empiezas a tener problemas, empiezas a sentirte con ansiedad, depresión, muy agobiado, cansado. Y eso nos pasa a todos, pero es lógico porque al final es eso. O sea, la proyección o la vista que se da a lo que nos dedicamos es como que es todo happy flower y realmente probablemente nuestro trabajo es mucho más agobiante, pero y te digo por un porcentaje muy alto a cualquier otra profesión más Más automática, ¿no? más automática o más del día a día que puedas ver. O sea, y lo puedo ver, por ejemplo, lo veo con Sara, porque Sara al final ha ido alternando también en su trabajo, haciendo cosas de diseño o haciendo trabajo más regular. Y muchas veces, o sea, al principio cuando entraba en un trabajo más normal o de administración o alguna cosa así,
me decía, joder, es que no, no tiene ni punto de comparación el estrés que tenía antes con cómo estoy igual en este trabajo en principio, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, la verdad que pues como que se subestima mucho esa parte, pero porque no se conoce y pues claro, o sea, si no has trabajado en proyectos, pues no sabes lo que te va a venir ni cómo es, ¿no? Entonces, desde aquí damos el mensaje de que también hay que vivir, disfrutar y también y tomárselo con calma y tener paciencia, mucha paciencia para dedicarse a esto. Ujú. Y respecto a lo que comentábamos antes, off the record, hablábamos de que, por ejemplo, tú me has dicho que has trabajado siempre o prácticamente siempre en remoto, ¿no? Exceptuando alguna Ujú. pequeña cosa que sí que haces presencial, casi Sí. siempre has trabajado en remoto. Yo también Ujú, tengo esa suerte y estoy infinitamente agradecida porque creo que un problema muy grande que hay en nuestro país, en esta industria, es ujú. que, vamos a ver, estamos hablando de contratos cortos, porque en general son producciones que empiezan y acaban y no pasa nada y te hacen un contrato para esa duración. Perfecto, Ujú. exceptuando algunas producciones que, pues por lo que sea, tienen varios proyectos seguidos o es un proyecto muy largo, lo que sea, vale. Pero, ¿cómo puedes pedirle al artista que se mude por un proyecto, no sé qué decirte, de meses, que no llega ni a un año? Que Sí. deje atrás todo lo que tiene en un sitio, que a lo mejor, pues lo que decimos, una vida, una familia, unos amigos, una rutina, eh, para X meses, luego encima, casi siempre es en capitales súper caras, Ujú. que es que yo no lo entiendo porque es un trabajo que es perfecto para el tema de la España vaciada, ¿no? Para que Sí, la gente se sí, desplace puede trabajar donde quiera, claro. mientras tengas buena conexión, ¿qué más Sí, quieres, no? Además que sí. es un trabajo muy fácil de comprobar si realmente se está llevando a cabo bien, porque es un resultado que o lo tienes o no lo tienes para la fecha que te piden. No tiene más Ujú. historia. No, no, eso es. Entonces, no entiendo cómo últimamente es como que hubo un boom hace unos años del teletrabajo con el COVID y demás, Sí. se quedó en muchos sitios, pero como que últimamente se está un poco retrocediendo en esto Ujú. y ahora es como que ha venido a colisión de lo que estamos hablando Sí. y quería expresar que me da mucha rabia, porque con lo bien la calidad de vida que se gana en remoto, aparte de que no tienes que desplazarte, no se Ujú. contamina, no... ¿Sabes? No lo entiendo. No sé qué opinas tú al respecto, pero... Opino muchas cosas, la verdad. Porque la verdad que me ha pasado, pues, de hecho, bastante recientemente, ¿eh? Me dijeron de irme, incluso no en España, de irme también a estudio a Irlanda, ¿vale? Y claro, es que ya abrimos el melón de muchísimas cosas, es lo que tú dices. Eh, Depende de la parte salarial también muchísimo por lo que te están ofreciendo. Dices, me vale la pena cambiarme, irme tan lejos o hasta donde sea, eh, teniendo en cuenta incluso el nivel de vida en esa ciudad, porque también hay que tenerlo en cuenta. Y tanto. Y claro, no, la verdad que hay unas exigencias como a veces de, no, no, tienes que venir aquí, y en plan. Y yo pienso, ya he trabajado remoto con vosotros, ¿qué más os da? Y lo he hecho bien y he trabajado a tiempo y todo ha funcionado correctamente. Es más, te diría que creo que se trabaja mucho más a remoto porque estás en tu casa y cuando te tienes que poner muy en serio, le No tienes dedicas más horas, distracciones. eso es, dedicas muchas más horas de las que tienes que dedicar normalmente que si estás en un estudio, porque al estudio al final vas, yo creo que se pierde mucho tiempo, en el fondo, entre que vas, estás allí, no sé, tienes que estar en tu puesto, en un sitio ahí concreto de trabajo, todo como muy, muy controlado también por los deadlines y demás, que no tienen ningún sentido, porque luego salen proyectos como el de Love, Death and Robots, sin nadie en un sitio fijo, o sea, y sin filtraciones ni nada tampoco, es que no tiene nada. Ya, claro. Al final, me parece que tiene más que ver últimamente con un poco el bajón que está dando también la industria de la animación, con pues, todo lo que está saliendo. eh,
También yo creo que en cierta manera están afectando un poco las IAs porque ya están reduciendo puestos de trabajo. Bueno, Y vaya melón sí, ese. No no, nos es un meteremos ahí porque si no sí, estamos aquí 5 horas, no, pero es un melón muy grande. Resumiendo, creo que también ya no es, y lo que pasa es que también lo que ha ocurrido, creo que con el COVID, a nosotros nos venía súper bien el COVID, la verdad. O sea, porque lo que ocurría es que muchas veces en los países en concreto que se busca gente, no había gente como tal. Por ejemplo, en Canadá faltaba gente porque mucha gente tuvo que volverse a sus países y demás, entonces empezó a faltar gente para trabajar en esas empresas. Entonces se aceptaba mucho el trabajo remoto porque era necesario, ¿no? Pero lo que pasa es que volviendo también un poco a la normalidad después del COVID, a las empresas las penalizan un poco, por lo que he visto, que en contratar gente que no son de su país, pudiendo contratar gente que sí son de su país. Que me ha ocurrido, con muchos proyectos, con este de Irlanda en concreto, porque me dijeron que tenía que ir allí al final, como tal, porque si no, pues lo que hacen es sacar una oferta e intentar coger a alguien que es de Irlanda. En cierta manera, pues hombre, tiene sentido, ¿no? Que se busque dar el trabajo a la gente que sea de cada país, como tal. Pero es verdad que a los artistas que nos dedicamos a ello y trabajamos a remoto y demás, pues nos complica muchísimo la existencia, ¿no? Y bueno, correcto. si luego entramos en el melón salarial, pues ya Bueno, lógicamente en España siempre pues no se va a cobrar lo mismo que si te contratan en Estados Unidos. Es así, o si te contratan en Irlanda o Reino Unido o de pues, cualquier otro país más o menos de fuera. O sea, entonces, ahí sí, hay muchísimas cosas y a mí también me preocupa el hecho de que cada vez haya menos teletrabajo. Yo la verdad que teletrabajado siempre, pero lo noto también porque igual tengo menos proyectos o entonces al final pues lo que me queda es organizarme a mí mismo también con mis proyectos y mis ideas y mis cosas y intentar también siempre compaginarlo de una forma colateral para no colapsar mentalmente con ello. claro. Bueno, poco a poco ya veremos Poco a cómo la poco. cosa tira, porque es Sí, que hemos abierto muchos temas interesantes, me sí. encantaría indagar en ellos, pero esto yo creo que, Podemos hacer un extendido 24 horas hablando de ello. Bueno, si haces un directo o algo, pues nos ponemos a hablar de oye, ello. pues no es mala idea, ¿eh? Me lo apunto. Pues volviendo a lo que estábamos antes de entrar en todo este tema, bueno, esta estética de mezcla de 2D y 3D, bueno, de 3D con estética 2D, para ser más exactos. Sí. Yo creo que ahora mismo, es que además yo creo que tú has llegado perfecto, con el timing perfecto, porque ahora está tan de moda que, Ujú. que vamos, por eso se te rifan también, porque Creo que sí, o sea, es que la verdad que he dado con la varita mágica de la evolución gráfica hacia otra vía, que las empresas grandes empiecen a plantearse también hacer ese tipo de proyectos, eso hace efecto un poco ola para los demás y que todo el mundo quiera hacer X estilo, bueno, hasta hace nada pues ya era todo Arcane, Arcane. bueno, desde Spider-Verse, yo creo, ¿no? Desde la uno Sí, ya como que sí, bueno. 2018. A mí lo que más me han pedido ya viniendo es, quiero que sea estilo Spider-Verse, o quiero que sea estilo Arcane, o quiero que sea... Al final, porque es ahora lo que ha triunfado y lo que ha gustado, pero ¿por qué ha llamado tanto la atención? Pues por lo mismo que está llamando o ha llamado la atención lo que hago ahora, porque es diferente. Porque la gente al final, que estamos yo creo en un momento que la gente se cansa muy rápido ya de las cosas, al final necesitamos consumir cosas diferentes y recibir estilos, incluso que son un poco más cercanos a lo que es el arte visual, que nos gusta muchísimo a todos, con los libros de arte o ver el arte que hacen los artistas previamente a los proyectos. Pues si se puede acercar aún más a eso, yo creo que tiene como mucho sentido que esté funcionando tanto todo. Y yo me he metido ahí de cabeza, como he podido. Que bueno, no es que me haya metido yo como tal, me han Y metido. O claro, ha sea, sido un al poco final casualidad sí también. ha sido casualidad un poco de... Yo estaba haciendo mis modelados tranquilo, experimentando con mis cosas
Y al final pues alguien ha dicho, pues esto igual lo podemos usar haciendo esto, vamos a ver. Y oye, pues funciona, la verdad que sí que se le da utilidad y yo feliz, vamos, si puedo dedicarme a hacer eso, dedicarme a lo que me gusta. Entonces no tengo ningún tipo de queja, vamos, feliz y que dure todo el tiempo que pueda ser. Además creo que dentro de lo que cabe es un poco sustitutivo de IA, ¿no? Porque es como el punto intermedio de decir, o cojo una IA o cojo a alguien que, vale, lo haga más manualmente, pero también me ahorra trabajo de alguna manera, ¿no? Entonces Total. también justo ahí estoy un poquito en medio y por ahora funciona, pero bueno, por ahora. Esperemos que siga funcionando. Sí. ¿Y tú crees que esto va a ser algo que ha llegado para quedarse, ¿no? Este acabado, o crees que es una moda pasajera y que en unos años estaremos a otra cosa? ¿Sabes qué pasa? Que, o sea, yo a esto no le veo límite porque es cualquier estilo. O sea, estábamos hablando de que antes el acabado solo era uno, que es ser fotorrealista. O sea, al final Toy Story, cualquiera de Pixar anterior, tú veías el acabado, es que no podías distinguirlo de la realidad ya prácticamente. Miras donde miraras, dices, "Jo, estas plantas, estos líquidos, este agua, este fuego, estas partículas, todo, o sea, la iluminación, cada vez encima hay más avances y más y más y más hacia toda la línea de fotorrealismo que se ha llegado a un punto que aún así me parece increíble, porque no quiero decir que o que parezca aquí que odio el fotorrealismo o para nada. O sea, yo soy muy admirador del fotorrealismo y de lo que se hace. Y yo, vamos, al principio cuando empezaba quería hacer modelos que fueran cartoon, pero a pesar tuvieran ese acabado estético, pues más Pixar, tirando fotorrealista, pero cartoon, ¿no? Mezclando un poco los dos estilos y creo que ha funcionado muy bien. Pero es que estamos hablando de hacer lo que quieras. O sea, ahora que ya es la diferencia, ¿no? De solo hacer algo que se diera muy genéricamente en un estilo visual a poder incluso se está deconstruyendo la forma de hacer rig, deconstruyendo la forma de hacer modelado, de texturizar, de hacer lo que quieras. Están saliendo rigs muy creativos, están saliendo, no sé, personajes que se rompen en dos, bocas que se ponen aquí en la frente o van flotando por la cara, por todo el cuerpo. Se están haciendo personajes o cosas súper, súper creativas que no están rompiendo como los límites, ¿no? Y que yo creo que había también por la limitación técnica, que al final también va evolucionando con los softwares y los programas. Entonces, ¿cuál es la meta de esto? Yo creo que si se explota mucho un estilo, como puede ser el de Arcane o el de Spider-Verse, pues se quemará rápido porque la gente dirá, bueno, otra vez una película que se ve visualmente igual. Ahora, si de verdad, habiendo tantos estilos de artistas diferentes, increíbles, que nos gustan a todos, como el de Gigi, por ejemplo, que lo hemos dicho ahora, o sí, Jordi Lafebre o cualquier otro artista. Es que si te imaginas pues proyectos enteros con estéticas de artistas increíbles, Ya ves. pues es que no hay límite, no hay límite, ¿no? O sea, puedes llegar a hacer lo que quieras y yo creo que ahí está o puede estar la gracia o la meta de esto. Entonces, no sé, no sé cuánto puede durar. Obviamente es eso. Por otro lado, pues estos estilos también se pueden replicar poco a poco con IA y se irá perfeccionando también. Se mezclan los dos mundos, irá por ahí la cosa. Puede ser. O sea, al final creo que hay que intentar adaptarse a lo que se pueda llegar a adaptar uno para poder seguir haciendo lo que te gusta. Ahora, creo que hay ciertos límites, obviamente, pero sí que estoy de acuerdo, que lo he hablado con varios artistas, que, que tú cuando vas a consumir algo, comprar algo, a no ser que sea pues fast food, ¿no? Como TikTok o lo que sea, que te puedes comer lo que sea, normalmente tiendes a buscar algo de autor, ¿no? O sea, algo que ha creado alguien como tal. No sé, yo pienso que en cierta manera siempre va a tener más valor algo que esté hecho por un autor como tal, que no que 100%. esté hecho genéricamente, por muy bien que esté hecho, porque te va a parecer un refrito.
Claro, Y, y a las personas también les pasa, no sé, con lo que sea, lo podemos ver ahora incluso con el coleccionismo, otras cosas también. O sea, cartas de Pokémon o juegos antiguos. Pues ahora están como también resurgiendo. ¿Por qué? Porque eran cajas de cartón, tenías tu juego, lo tenías tú físicamente, lo podías jugar cuando tú querías. Aún si tienes una consola, lo metes y no has de actualizar a ninguna cosa justo. ni hacer absolutamente nada. Puedes jugar a tu juego entero. Ahora cada vez con los juegos está Buah, ocurriendo que ya están saliendo ni siquiera los por juegos. trozos, Sale un trozo de la carcasa de plástico que no lleva ni el juego y tiene un código y no es del juego ni es tuyo. ya Por ves. eso, por eso voy con la línea de que mi pensamiento es una opinión personal. Todo lo que sea algo que aún nos pueda llevar al suelo, a la tierra y tocarla, creo que siempre va a tener más valor. Es lo Estoy que opino. totalmente de acuerdo. O sea, es que es verdad que además la IA, digamos, puede imitar, pero imitar superficialmente. Al final le falta, digamos, la sustancia, ¿no? Al modelo, al dibujo, a lo que sea que se haga. Cuando lo hace una persona, un artista, yo pienso que se nota además que tiene personalidad, tiene un valor que de la otra forma, por lo menos por ahora, no lo consigue. Sí, Y, y también es el toque, ¿no? Que le da cada artista a su obra. sí. Seas del departamento que seas, al final tú siempre tienes como lo haces tú y tiene un toque personal, algunos más, otros menos. Lo que decimos, contigo, por ejemplo, es muy claro. Igual con otra gente no es tan evidente, pero ya tiene algo de la persona, porque al final le has invertido tú un tiempo y lo has hecho tú con tus propias manos. Sí. Pero bueno, también lo que comentábamos del estilo, de que tiene posibilidades casi infinitas, también estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo pienso que esto al final es más que una moda, es una transición, o sea, un nuevo Sí. escalón en la evolución de la estética de la industria de la animación. Así como ya lo vimos cuando se empezó con el 3D con bueno, no se empezó el 3D con Enredados, pero me refiero cuando se hizo Enredados con esta estética que luego todas las princesas de Disney tienen esta cara y no sé qué, pero que hemos estado años infinitos con esto. Sí, sí. Eso fue también al final un escalón de la evolución, pues ahora estamos en este otro, que desde mi punto de vista es mucho más versátil Sí. porque tiene más variabilidad, más sustancia y claro, al ser así, pues puede durar muchos años más. Sí, claro, porque al final esto ya depende de la creatividad. Entonces, Exacto. la creatividad no tiene límites. O sea, que tú puedes crear lo que te propongas crear. Si hay algo que te lo puede ofrecer de alguna forma, alguna herramienta, por eso yo estudio a diario, semanalmente, qué artistas son creativos en todos los ámbitos, a nivel técnico, a nivel lo que sea. O sea, si yo al final veo algo de rigging y también me lo descargo, lo veo, lo analizo, porque hay muchas facetas que están evolucionando. Hace unos años era impensable pensar que tú pudieras hacer, yo qué sé, un personaje que no estuviera un poco pensada la topología al menos que tenga. Ahora ves cortos, creo que se llama Borovalov, que es un chico que hace como un estilo de acabado como muy pictórico, además lo hace en VR, porque Vale. con Quill se puede hacer muchísimas cosas también. Y que sí, seguramente lo has visto, que es como que hace como gente pastillera, así un poco tal, o un señor como cargando una bolsa o así. Y es un Sí, estilo visual también muy único y es súper creativo y eso no tiene ninguna topología de ningún tipo. O total. sea, al final es geometría puesta ahí y tal, y que como tienes, pues la puedes deformar y puedes, es que claro, puedes mezclarlo, ¿no? Puedes coger ese 3D muy básico y luego encima tú ponerte en Photoshop a diseñar las caras o las expresiones o lo que quieras. No sé, es que es tan ambiguo, tan grande, tan... Pues sí, se puede crear de todo y bueno, ojalá, oye,
que sea eso lo que tú dices, un escalón para que pues haya mucha creatividad y que cualquiera haga lo que quiera y salgan artistas pues increíbles con ello. Yo al final solo me aprovecho de una ramita que realmente no es tan creativo. En el fondo a mí me dan los diseños o me dan las cosas y yo las interpreto. Claro. Entonces yo intento ser un engranaje en esa rueda, que a mí me encantaría también ser creativo y hacer mis proyectos, pero bueno, lo que decimos, no hay tiempo para todo Poco a y poco. es muy complicado. Pero de verdad que creo que, oye, al menos en lo que sí que puedo aportar aquí es en potenciar que la gente pues pueda aprender a hacer este estilo de cosas o se inicie para ser ellos creativos y hacer más cosas aún de las que ni yo me imagino. Qué guay. Pues mira, me alegra un montón que estemos de acuerdo en esto, porque eso al final da esperanza, hay futuro en la industria, Eso es. van a salir producciones muy variopintas y eso mola un montón. Al final es emocionante saber que nos esperan cosas muy chulas. Yo creo que Sí. estamos en un momento bastante álgido, aunque es verdad que hay altibajos a nivel laboral, pero bueno, pienso que es un ciclo y que al Sí. final, dentro de poco, la cosa mejorará y al final hay que verlo un poquito así, porque si no... Hay que adaptarse, yo creo. O Exacto, sea, que también creo que incluso la forma de aprender como que está muy mecanizada sí, a que tiene que ser de una forma a y veces. creo que esas cosas también se tienen que cambiar y pues eso, que al final es verdad que igual en algunos centros pues eso, ahora funciona o es como todo, ¿no? Se va años atrás y se sigue enseñando una misma Justo. estructura, pero que animo mucho a todo el mundo a que intente aprender de formas distintas cómo hacer las cosas, porque pues, puede serles eso, pueden conseguir trabajo gracias a eso hoy en día. Pues mira, yo jamás me lo habría imaginado y por suerte estoy trabajando de algo que ni me imaginaba. Pues bueno, muchísimas gracias Nada. por tu tiempo. Yo creo A ti, de verdad. que hemos tenido aquí una entrevista maravillosa, una charla más bien dicho, ¿no? Porque, jolín, nos has enseñado un montón de cosas súper interesantes de tu trabajo y siempre es un placer contar con profesionales como tú aquí. Así que cuando quieras, sabes que vuelves a estar invitado y abrimos más melones. Muchísimas gracias a ti por hacer esto, porque creo que también la divulgación de todo este mundillo de la animación contada también por una profesional, porque al final, joder, te dedicas a ello y eso da mucho valor a todos los animadores y en general toda la gente que haga animación y es increíble pues lo que haces y muchas gracias también a ti pues eso, por invitarme, por hacer lo que haces y por supuesto, siempre que quieras contar conmigo para lo que sea, yo aquí estoy. Muchas gracias y un abrazo enorme. Gracias. Chao, chao. Chao. Pues hasta aquí la entrevista, espero que os haya gustado muchísimo. De nuevo quiero agradecer a Rubén su participación porque ha sido muy entretenido, he aprendido un montón de cosas y creo, o al menos a mí, se me hizo muy ameno el momento de grabarlo, se me pasó el tiempo volando. Así que espero que a vosotros os haya pasado igual, la hayáis disfrutado. Y poco más, espero no tardar 8 meses en publicar otro vídeo y ya sabéis que como siempre me tenéis disponible en Instagram y os dejo los links en la cajita de descripción. Así que pasad una buena tarde. Adeu.